Muy buenas tardes. A nosotros nos correspondió el departamento de Boyacá y mi grupo está formado por Sara Acuña, Camila Parra, Luis Villamil y quien les habla, Mónica Rodríguez. Bueno, en la primera diapositiva podemos ver la tasa de desempleo. Si seguimos la línea amarilla es la tasa de ocupación. Vemos que la tasa de ocupación aumentó desde el 2015 hasta el 2019. Vemos un bajonazo en el 2020 y en el 2021 y yo creo que uno de los factores, y más bien el factor principal, fue la pandemia, el COVID-19. Pero ya después de que pasó un poco, vemos que en el 2022 volvió a subir la tasa de ocupación y ahí enseguida le seguía la tasa de desempleo, como podemos ver en la línea amarilla. La tasa de desempleo iba disminuyendo hasta que llegó la pandemia, donde aumentó la tasa de desempleo, pero volvió a bajar en el año 2022. En la siguiente diapositiva podemos ver la tasa de desempleo por sexo. En el departamento de Boyacá, por puntos porcentuales del desempleo para el año 2022, no se encuentra tan mal, ya que tiene el 5,1% a comparado con Magdalena, Bolívar, Sucre, que se encuentran con mayor brecha de la tasa de desempleo y ellos pues en sí pues son los vecinos del departamento de Boyacá. Para los hombres, el porcentaje es de 8,5%, bastante elevado en el departamento de Boyacá. César y Tolima con el 12,7% y el más bajo fue Nariño con el 4,3%. Así que el departamento de Boyacá pues se encuentra entre la mitad, no se encuentra pues ni tan mal ni tan bien, que digamos. En el caso de las mujeres, para el departamento de Boyacá ya mejora un poco a comparación con el de los hombres, perdón, con el de los otros departamentos. Cuentan con un porcentaje de 13,6%, mientras el más alto es Tolima con el 20,6% y el más bajo es Nariño con el 8,4%. En la siguiente diapositiva podemos ver la población ocupada según posición ocupacional en Tunja. Recordemos que Tunja es la capital del departamento de Boyacá. Bueno, para el trimestre móvil de abril y junio del 2022, Tunja presenta una población ocupada de 72.325 personas, un 25,5% más que el mismo trimestre del año atrás, el mismo abril y junio del 2021. Entonces, se encontraban ocupadas 57.616 personas. Bueno, un obrero o empleado particular aumentó su población ocupada en 9,5% con un incremento de 2.950 personas. Trabajador por cuenta propia, o sea, un individuo que genera ingresos de forma independiente a partir de actividades donde la misma persona es su jefe, como un barbero o un que maneja la tienda. Aumentó su población ocupada en 61,5%, equivalente a 9.317 personas. Un obrero empleado del gobierno o el Estado aumentó en un 4%, equivalente a 378 personas. Un patrón o empleador, estas son las personas que dirigen su propia empresa económica o ejercen por su cuenta propia una profesión o oficio y que además le dan empleo a otras personas, aumentaron de 182,1%, equivalente a 1.664 ocupados. Un empleado doméstico aumentó un 36,9%, equivalente a 347 personas. Y un trabajador familiar sin remuneración, o sea, una ama de casa, aumentó un 23,4%, equivalente a 91 personas. Pero, sin embargo, por su parte, un jornalero o peón disminuyó el número de ocupados en 30,6%, pasando de 95 a 56 ocupados, o sea, una reducción de 39 ocupados. Aquí podemos observar la tasa de subempleo. La tasa de subempleo, ¿qué quiere decir? Es el indicador que mide la calidad del empleo. Hay dos tipos, el subempleo subjetivo y el objetivo. El subjetivo son aquellos que manifiestan este deseo de cambiar sus condiciones de empleo y el objetivo son aquellos que, aparte de manifestarlo, hacen una gestión para mejorar sus calidades de empleo. El subempleo se puede dar
diferentes causas, ya sea porque el trabajador está sobrecalificado, recibe menos ingresos de los que él espera recibir por esa labor, o trabaja menos horas de las que son en el país. Por ejemplo, en Colombia las máximas horas laborales son 8. Bueno, Tunja, como se puede observar, tiene un subempleo objetivo del 9,2%, mientras que el nacional es del 9,8%. Y el subjetivo es del 25,8% y en el nacional es del 25,6%. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque hay más personas manifestando que quieren mejorar sus condiciones de empleo, hay muy pocas que hacen una gestión para mejorarlas. Siguiente diapositiva, por favor. Esto habla de la informalidad que hay en el país. En Tunja la informalidad es del 42,1%, mientras que el total nacional es del 56,1%. Este es un indicador malo, es decir, en cuanto más aumenta es peor. ¿Por qué? Porque este mide las condiciones de empleo. ¿En qué sentido? De que mide si están cumpliendo con lo acorde a la ley, que es un salario mínimo, que son las prestaciones sociales, las vacaciones, las cesantías, las primas sobre las cesantías. Este sentido quiere decir que entre más se acerque, se puede decir que entre más se acerque al 50%, es decir, la mitad, más informalidad hay, lo cual es un empleo negativo. Siguiente diapositiva, por favor. Este gráfico nos habla de la tasa global de ocupación longitudinalmente, un análisis longitudinal desde 2015 a 2020. Pero ¿qué es la tasa global de participación? Es la relación entre la población activa y la población en edad de trabajar. Esto mide la fuerza del mercado laboral. Desde 2015 se ha visto que es su máximo tope con 69%. Y el mínimo es en 2020 con el 54%. Esto debido a la pandemia, pero en 2020 se está recuperando. No es aumentando, simplemente se está recuperando lo que se perdió en la pandemia. Siguiente diapositiva. Este gráfico nos habla de los ocupados según ramas. Hacen una comparación del 2020-21 con el 2020-22. Como podemos observar, la administración pública y defensa son los que tienen mayores ocupados. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno son los que demandan mayor empleo. Algo que está mal, ya que dice que la economía del país no sustenta o no da las oportunidades de empleo y que muchas de ellas las tiene el gobierno. Este gráfico también se puede complementar con lo que vimos en el primer semestre, lo cual era la actividad económica del departamento, donde exactamente los primeros eran la administración pública y defensa pública en los ingresos del departamento, y de segundo era el comercio y la reparación de vehículos. Los índices de pobreza monetaria y extrema. Para Boyacá observamos que en el año 2021 el porcentaje estuvo en 41,8%. Para el 2022 fue de 36,3%, ubicándose un puesto debajo del total nacional. La variación nominal que encontramos fue menor o igual a menos 4 puntos, siendo específicamente menos 5,5% el de Boyacá, ubicándose 12 puestos debajo del total nacional. Siendo esto una buena noticia, ya que menos 5,5% porcentuales de estas personas dejaron de encontrarse en pobreza monetaria. La evolución de la población en situación de pobreza monetaria: para el 2021 teníamos 522.834 personas,
y para el 2022 455.007.611, teniendo una variación en la que disminuyeron 5.223 personas que dejan de estar en pobreza monetaria. En cuanto a las líneas de pobreza monetaria, para el 2021 Boyacá tenía un valor de 301.860 pesos por cabeza en cada familia. Para el 2022 esto aumentó a 342.534, teniendo una variación de 40.674 pesos, siendo que el gasto por cada familia disminuyó un poco la línea, ¿sí? Acercándose un poco más al total nacional. En cuanto a la incidencia de pobreza monetaria extrema, para Boyacá teníamos en el 2021 16.4% y en el 2022 14.1%, ubicándose 2 puestos encima del total nacional, presentando una variación, según como vemos en la gráfica, de entre menos 4 a menos 2.1%, siendo específicamente menos 2.3%, ubicándose 7 puestos debajo del total nacional. Para la evolución de la población en situación de pobreza monetaria extrema, teníamos en el 2021 205.628 personas. Para el 2022 solo eran 177.487. O sea, 28.142 personas dejaron de encontrarse en situación de pobreza monetaria extrema. Y los valores que teníamos para las líneas de pobreza monetaria extrema en el 2021 era de 148.285 pesos y para el 2022 184.160 pesos por cabeza, teniendo una variación, un aumento de 35.875 pesos. Bueno, en el panorama socioeconómico de Boyacá nos enfrentamos a la necesidad de comprender la pobreza desde una perspectiva multidimensional. Más allá de las métricas convencionales, la pobreza no se puede reducir únicamente a las métricas de ingresos, ya que se manifiesta de distintas maneras y que pueden afectar a la calidad de vida de la población. Siguiente, por favor. En esta imagen podemos apreciar la representación gráfica de la línea de incidencia de pobreza multidimensional en Colombia desde el año 2010 hasta el 2022, clasificado en 3 dominios: la nacional, cabeceras y centros poblados y rurales dispersos. Se aprecia una disminución significativa de la incidencia de pobreza multidimensional en este periodo desde el 2010 al 2022 en estos dominios. Esta caída está indicando que en este periodo determinado se observa una mejora en las condiciones de vida de la población. Esto podría deberse a diversos factores como mejoras de la infraestructura, programas sociales efectivos, avances en la educación y salud, entre otros. Asimismo, pues de que haya habido un progreso en abordar no solo en la pobreza monetaria, sino también en las privaciones de los diferentes aspectos que afectan a la calidad de vida de las personas. Siguiente, por favor. En cuanto al departamento de Boyacá, podemos observar que este departamento está ubicado al centro nororiental de la República Colombiana, contando con un porcentaje de hogares de incidencia de pobreza multidimensional menor o igual al 10% en comparación de otros departamentos. En la siguiente gráfica, por favor, siguiente. Podemos visualizar una comparación porcentual del IPM de los departamentos. Boyacá se encuentra dentro de los 5 departamentos con menor IPM de Colombia. En el 2021 contaba con un IPM del 10.7 y en el 2022 finalizó con un IPM del 9.6, disminuyendo un 1.6 del IPM. Siguiente, por favor. Abarcando más acerca de estos temas respecto a las dimensiones y variables que componen el cálculo de pobreza multidimensional, Boyacá se ha visto una disminución en casi todas las variables que componen este indicador, lo que sugiere una mejora en las condiciones de vida de la población. Siguiente, por favor. El coeficiente Gini. El coeficiente Gini, también conocido como el coeficiente de desigualdad o de distribución de ingresos, es una medida estadística que evalúa la desigualdad en la distribución de ingresos dentro de una población. Siguiente, por favor. El cálculo del coeficiente Gini se basa... Sí, el cálculo
coeficiente Gini se basa en la representación gráfica de la curva de Lorenz que compara la distribución acumulativa de los ingresos con la distribución perfectamente equitativa, la línea recta. Cuanto más se desvíe la curva de la línea recta, mayor será el coeficiente de Gini, por lo tanto habrá mayor desigualdad. En otras palabras, entre más cercana a cero a la línea recta habrá más igualdad y entre más lejana la curva a la línea recta habrá mayor desigualdad. Siguiente, por favor. En cuanto al cálculo del coeficiente Gini en Colombia, se da a través de tres principales dominios: nacionales, cabecera y centros poblados. En la gráfica podemos observar una disminución de un menos 0,007 puntos en el año 2022 a comparación del 2021. Es decir, que hubo una variación del 0,7%, observando más igualdad al finalizar este año, este periodo. Siguiente, por favor. Ahora, en esta tabla podemos observar los datos de comparación del coeficiente Gini de los departamentos como a nivel nacional, desde el periodo 2021 hasta el 2022. Asimismo, su variación en este lapso de tiempo. Refiriendo al departamento de Boyacá, observamos que en el periodo 2021 tuvo un coeficiente del 0,516 y en el periodo 2022 obtuvo un resultado del 0,529, obteniendo como una variación del 0,13, es decir, un 1,3 de variación con respecto al periodo anterior, resultando con mayor desigualdad. Siguiente, por favor. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero le haya gustado la exposición. Abarcamos temas acerca de los indicadores del mercado laboral y de la pobreza y desigualdad en el departamento de Boyacá.